Capítulo 31. Luego de regresar de haber escuchado lo que el Maousithers había descubierto, Seguaira Agareas y su madre habían regresado a su pequeña residencia. Las Agareas no discutían sus razones frente de otras personas regularmente, por lo que Lady Agareas se había abstenido de preguntarle algo a su hija durante el tiempo que estuvieron frente de otras personas. Pero una vez llegadas a la residencia de su hija, las preguntas no se hicieron esperar. Seguaira había servido el té de la más alta calidad que tenía en su casa, también había servido algunos bocadillos. Su madre se había cruzado de brazos en la sala de la casa del primer piso y estaba esperando a su hija. Seguaira había llegado con una tetera de porcelana y un par de tazas de buena apariencia. El té se sirvió, pero Lady Agareas no inició su consumo, en cambio miró a su hija a los ojos, quien tampoco había comenzado a beber el té. Los ojos de Lady Agareas eran tranquilos, pero se podían ver cómo analizaba lo ocurrido durante el día transcurrido. Se habían enterado de que la información dada por Yellowise había sido suficiente como para que el mejor amigo del Mao Lucifer, Ajuka Astaroth, pudiese encontrar el castillo del Sekirutei. Lo que quería decir que la investigación hecha por ese humano había sido tan buena y quizá mejor que la investigación hecha por los hombres de la casa Sitri y Gremori. Aunque también se había dicho que había ayudado a la heredera Sitri, bien se podía ver que la mejor parte de la investigación la habían hecho el chico Yolou y Seguaira. Lady Agareas puso algunos cúbitos de azúcar, un poco de leche y revolvió con calma su té, luego le dio un sorbo tranquilamente. Así que Yolou y Seye. Fue lo único que dijo. Seguaira, que había revuelto su té con algunos cubos de azúcar y leche, soltó su cucharita con un pequeño sobresalto. Ella sabía que le preguntarían. Sabía que su madre no lo dejaría pasar por alto más tiempo. ¿Qué ocurre con él? Le preguntó con calma fingida la rubia Seguaira a su madre. Ese chico es aquel que te ayudó en casa del joven Sairaord, ¿verdad? Preguntó con calma la madre de Seguaira. Sí, él salvó mi vida un par de veces en aquella fiesta. Yo salí para enfrentarme a las cabras demonio junto con Alivian, pero fuimos superados. Él me salvó de que me arrancaran la cabeza un par de veces. Lo dijo con honestidad Seguaira. Lady Agareas lo sabía muy bien, ya se lo había preguntado a su hija con anterioridad e incluso se lo había preguntado a Alivian, la pieza composición de reina de su hija. Él afirmó todo lo que había contado Seguaira. Otro de los reportes de Seguaira había mencionado que había hecho equipo con Yellowise para acabar con una cabra demoníaca, de aquellas que habían mandado la facción de los antiguos Maous para acabar con los herederos de las casas sobrevivientes de la Gran Guerra. Se había investigado un poco sobre el chico. Él era un humano inusual, aparentemente formaría parte del clan Sitri y por ahora era protegido por la heredera Sitri sin haberlo vuelto un demonio. Al menos eso se sabía de la información obtenida de preguntas hechas en la fiesta de Sairaorg. Era obvio que después de haber visto como un humano que había derrotado a una cabra demonio capaz de poner a raya a líderes de casas nobles, el interés se generaría, por lo que se habían comenzado a preguntar quién era el chico humano, y se había obtenido información superficial, como que era un humano dentro de las filas del clan Sitri. Después de todo, se le había visto bailar con la misma Sona Sitri, su reina, Tsubaki Shinra, además de que también se le había visto bailar con la mismísima Leviatán Serafal. Lady Agareas podía darse una leve idea de lo que era Yellowise. Ese humano posiblemente fuese uno de esos irregulares que se encontraban en el mundo humano cada 100 o 1000 años. La mayoría que eran contactados por demonios, eran humanos con gran potencial, justo como el caballero del Mao Lucifer, quien antes de ser un demonio que portaba con 2 piezas de caballero era un humano. Seguaira, ¿te interesa Yellowise? Le preguntó Lady Agareas a su hija. Seguaira, que había bebido un poco de té, se sobresaltó un poco, solo que no escupió el té. Ella sabía que le preguntarían eso. Un poco, es un humano bastante brillante, capaz de plantarle cara a las cabras demonios siendo solo un humano, le dijo a su madre, justo como ya lo había practicado. Lady Agareas entrecerró sus ojos. Con calma y un poco de asertividad en su voz preguntó de nuevo. ¿Te gusta el humano irregular Yellowise? Me refiero a que si te gusta como un interés amoroso. Esta vez Seguaira casi escupe el té que bebía. ¿Pero qué estás preguntando, madre? Yellowise es solo un tonto que conoce sobre mis gustos, no hay forma de que me interese, le dijo con rubor en sus mejillas. Ya veo, es solo un tonto con el cual puedes pasar más de 80 horas investigando. O trazar un plan para acabar con un enemigo como las cabras demoníacas y triunfar. Ante tal insinuación por parte de su madre, Seguaira iba a refutar algo.
Tú nunca has mostrado interés en los hombres, Sekwaira, incluso creí que terminarías encariñándote con Alivian o que terminarías siendo comprometida por tu padre con algún heredero de alguna casa noble, pero pensar que te interesarías en un humano con las suficientes agallas para hablarte, dijo con cansancio Lady Agarias. Yo no me interese en él, simplemente no puede dejar de molestarme, siempre está ahí sin que se haga anunciar y me fuerza a hablar con él, no es como si me gustara acompañarlo, o lo considerase más interesante que otros chicos estúpidos, tampoco es como si me interesase ni un poco por ese humano, le refutó a su madre. Esta suspiró. Sabía cómo era el carácter de su hija, después de todo era hereditario, ella nunca pensó que tendría que usar el mismo truco que le había hecho su propia madre cuando había conocido a Lord Agarias. Tienes razón, Sekwaira, comenzó a hablar Lady Agarias con un tono de voz indignado. Se ve que el humano es solo un mestizo sin clase, no sé por qué te fijaste en él al principio, seguramente solo sentías la necesidad de pagar la generosidad por salvar tu vida. Lady Agarea suspiró, un humano tan grosero como para hablar sin clase frente a la líder Citri o frente al Mao es imperdonable, se ve que no te traerá nada bueno a estar cerca de un chico como ese. Tal basura de humano no es digno de estar junto a ti, por lo que mandaré en agradecimiento por salvar tu vida algunos tesoros y nunca volverás a verlo. Un azotón se escuchó en la mesita que estaba entre los sillones donde tomaban el té Sekwaira y su madre. Lady Agarea sonrió un poco. Sekwaira, con la cara roja por el enfado, había azotado sus manos contra la mesa. Él no es una basura, dijo en voz alta y con enfado. ¿No es una basura sin clase y mestizo? Le preguntó con enfado Lady Agarias a su hija. No, no lo es, él solamente es descarado, pero también tiene puntos buenos, él es amable, es atento y tiene las agallas para mantener la cara incluso cuando habla con el Mao. ¿Cuántas personas conoces que puedan hablar así con el Mao? Incluso encontró por su cuenta algunas de las localizaciones donde podría estar el asesino de la Mao Leviatán, le dijo con enfado. Lady Agarias sonrió entre dientes. Así que no es una basura, le dijo con sarcasmo a su hija. Sekwaira, aun con el enfado de escuchar cómo hablaban mal del chico que le gustaba, pudo darse cuenta. La habían jodido, su madre le había tendido una trampa. Ver la pequeña sonrisa en la cara de su madre lo confirmó para Sekwaira. Su cara pronto cambió a una de enfado y vergüenza. Ya veo, y pensar que incluso en esta estupidez te parecerías a tu madre, le dijo Lady Agarias con cansancio. Yo no sé de qué hablas, le dijo Sekwaira mientras desviaba la mirada. Has heredado la mayor parte de tu carácter de mí, así como de la abuela, pero no fue lo único. ¿Recuerdas cómo era el abuelo? ¿O no notas cómo es el carácter de tu padre? Le preguntó a su hija. Sekwaira sacudió levemente su cabeza en negación. Pero sabía cómo era su abuelo. Era un idiota descarado, su padre era igual, su abuela era tan fría como el hielo, pero mantenía a su abuelo junto a ella. La casa Agarias era una casa matriarcal, por lo que los hombres esposos de las líderes de la casa se convertían en Agarias, pero solo por ser adoptados por la casa Agarias. A mí no me gusta, le dijo con sus últimas fuerzas. Lady Agarias exhaló, eres tan tonta como tu madre también, porque las mujeres en la casa Agarias no pueden simplemente encontrar hombres normales. Se preguntó en voz audible. El dúo de demonios tuvieron una plática prolongada. Sekwaira fue interrogada por su madre sobre lo ocurrido con Yolowise y desde que había llegado al mundo humano, Sekwaira lo había contado desde un punto de vista de Ojo-sama seria y recatada, excluyendo su beso en la calle, cuando hicieron desviar la mirada a la chica cabra y también el par de sueños que había tenido con el castaño, aquellos en los cuales se le habían humedecido las braguitas. ¿Y aún así dices que no te interesa románticamente? ¿Que solo quieres tenerlo como miembro de tu nobleza? Vamos, pero que eres tan cabeza dura como la abuela, le dijo Lady Agarias a su hija. Esta sabía lo que sentía, pero debía de guardar las apariencias tanto como pudiese. ¿Has hablado ya con la heredera de los Citri? ¿Sabes si de verdad es solo un simple candidato a nobleza de Sona Citri-san? Le preguntó a su hija. ¿A qué te refieres? Le preguntó a su madre con leve duda. Ya había dejado de lado la preocupación de ser descubierta. Lady Agarias se cruzó de brazos. ¿Alguna vez has visto a un esclavo referirse a su maestra con un sufijo de respeto tan casual? Le preguntó a su hija. Era cierto, Yodowise se refería a Sona Citri como Sona-chan, tal forma de referirse a un maestro no podría ser dicha por un lacayo o vasallo.
Seguaira casi traga saliva, su mejor amiga y amiga de la infancia le había dicho algo similar, le había dicho que a Yodou Issei se le tenía estima en el clan Sitri y eso incluso sin que aún fuese reencarnado. ¿Pero por qué pasaría algo así? ¿Es que había alguna razón en especial? Se había preguntado Seguaira. El dúo de demonios rubios tuvieron una charla esa noche, charla que solo las mujeres frías y de carácter cortante ante el público podrían tener en privado. Para una mujer más experimentada en la vida, era obvio que su hija estaba enamorada del chico Yodou, un humano. Eso sería realmente malo, malo si el humano no fuese un irregular capaz de matar demonios que podían barrer con demonios de clase alta de las casas nobles. En el inframundo ya se habían cobrado vidas de varios demonios a manos de dichas cabras, por lo que se sabía más o menos el alcance de su poder. También estaba el hecho de que el chico Yodou era bastante brillante, al menos lo suficiente como para haber ayudado en una investigación súper compleja. Además de tener raras conexiones con empresas capaces de usar satélites, por lo que obviamente el humano no era para nada del montón, así que no habría mucho problema, solo se debía de reencarnar como un demonio, eso se le fue explicado a Seguaira. Tenía que reencarnar a Yodou Issei en uno de sus vasallos si es que quería estar con él. Sona, así como Rías y su reina, habían ido a dar la mala noticia al castaño. Después de todo, habían pedido ayuda para sanar a los heridos del ejército que habían llevado para pelear con el Sekiryu-tei y la habían raptado con magia frente de ellos. Sona entró directamente sin tocar el timbre, cosa que extrañó a Rías y a Akeno, ambas no sabían que Sona tuviese esa clase de confianza con Yodou Issei, aunque sabiendo que ya eran tan cercanos bien pudieron darse a la idea de que tenía una copia de la llave de la puerta principal dada a ella por su novio. Issei ya le había dado una llave de su casa a la peli negra, y ella le había dado permiso para pasar a través de las barreras de su casa, razón por la que había podido esperarla frente a la puerta de su casa el día que había llegado ella del inframundo. También le había dado una copia de la llave de su casa. Sona ya la había usado con anterioridad, ya que alguna vez se había quedado en casa de Issei cuando este no estaba, cuando le había encargado este mismo quedarse con su hermana. El trío subió al tercer piso directamente, ya que el primer piso y segundo eran propiedad de la casa de los padres de Issei. Tenía cosas que contar, darle razones de lo que probablemente hubiese ocurrido, también tenía preguntas que hacerle. El ex rey dragón meteorito la había delatado, pero eso era algo que carecía de importancia, al menos por ahora. Sona abrió la puerta y se encontró con la sala, en esta había un trío de chicas que no esperaba ver hasta dentro de un par de días. Issei estaba en el centro de una plática, mientras Tsubaki estaba sentada a su lado, frente a el par, el trío de chicas escuchaba. Y fue así como obtuve la espada mágica, terminó de contar el castaño. Este sostenía una espada de 2 manos de doble filo, el filo le dio un escalofrío a Sona. Aunque eso lo dejo de lado. ¿Es que las chicas en la sala no eran las exorcistas que habían peleado junto a ellas por retener al Sekiryu-tei unos momentos días atrás? De inmediato, Sona fue puesta en la vista de Issei. Oh, Sona-chan, ¿has llegado ya? Pero qué bien. Le dijo el castaño sonrientemente. Sona entró siendo seguida por Rías y Akeno. Lamentamos la intromisión y Yodou-kun, saludaron a Akeno y Rías cortésmente. El trío de exorcistas y Tsubaki miraron a las demonios. El trío de exorcistas las reconocieron de inmediato. Después de todo, habían estado en una reunión y habían peleado junto a Rías Gremory y Sona Sitri contra el Sekiryu-tei, al menos por unos cuantos momentos. Déjeme presentarlas, el trío de chicas que acaban de entrar son Rías Gremory, su reina, Akeno y Mejima y Sona Sitri. Dijo con calma Griselda. Oh. ¿Es que ya se conocían? Preguntó Issei con incredulidad. Sí, nosotras peleamos juntas en una batalla contra un enemigo muy poderoso hace unos días, le respondió Griselda. ¿Enemigo muy poderoso? Se preguntaba el castaño. Sona toció falsamente. Issei, ¿conoces a estas señoritas? Le preguntó Sona. Ella usualmente no reaccionaría de buena manera al que Issei estuviese con otras chicas. Pero ya que habían peleado juntas, y ya que Griselda era a quien se le había encargado cargar con el brazo de su hermana mientras salían del castillo del Sekiryu-tei, por esas razones, Sona no podía enfadarse de que tales chicas estuviesen en casa de Issei, aunque tenía que enterarse de por qué estaban allí. También debía de saber por qué las conocía. Claro, Issei señaló con la vista a Irina. La chica de coletas dobles es mi amiga de la infancia, es algo ingenua pero es una chica alegre y amigable. La chica a su lado es novia, también es amiga mía, aunque es muy reciente, y la señorita en hábito de monja es mi lacaya.
les explicó el castaño. Irina y Zenobia llevaban trajes de negocios, Griselda llevaba su habitual hábito de monja. Un tic en el ojo se pudo ver cuando Issei le dijo que era su lacaya. Todo eso se lo había ganado por haber retado al castaño en una pelea y haber perdido. ¿Lacaya? Preguntó Sona, Issei asintió. Esta monja quiso llevarme a la fuerza a su culto de seguidores de la iglesia, por lo que apostamos a que si ella ganaba podría llevarme sin que yo opusiese resistencia. Por otro lado, si yo ganaba, ella haría todo lo que yo quisiera, por lo que se ha convertido en mi lacaya. Aclaró el castaño. Griselda tenía una cara enfadada, quería saltar y golpear al castaño, pero como la perdedora sabía que tenía que aguantar las ganas. El cuarteto de demonios femeninos en la sala abrieron grandes sus ojos y bocas en sorpresa. ¿La derrotaste? Preguntó Rías en sorpresa. Ya que sabía que era una de las personas que habían sido enviadas a pelear contra el Sekirutei. Sabía que era una de las 5 exorcistas más fuertes de la iglesia. Por lo que tener ese tipo de expresiones estúpidas de sorpresa en sus caras debía de ser lo más normal. El castaño asintió, sí, lo hice. Aunque creo que la derroté porque me subestimo desde el principio, por lo que pude usar mis herramientas, aún así. Se detuvo Issei para mirar a Griselda. La miro de cerca, una victoria es una victoria. Griselda apretaba los dientes con enfado y resignación. Issei volteó la vista a Sona, Rías y a Keno. Pronto levantó una ceja. ¿Dónde está Asia? ¿La has dejado con el resto de las chicas? Le preguntó el castaño. Sona dejó de lado las preguntas que le tenía a Issei, un estrujón a sus entrañas sustituyó las preguntas que tenía listas. ¿Cómo es que le diría que secuestraron a su hermana adoptiva frente a sus narices luego de que ella misma la llevara a un campo de batalla para sanar demonios? Sería mejor que la llamases, ¿sabes? Tsubaki no ha podido recuperarse por completo de sus heridas, le dijo el castaño mientras señalaba a Tsubaki con la mirada. Tsubaki tenía algunas vendas en algunos lugares de su cuerpo. ¿Pasó algo mientras estábamos fuera? Preguntó Rías, cambiando levemente el tema, le daría un poco de tiempo a su mejor amiga para poner en orden sus ideas. Issei miró a Rías en reproche, como si comprendiese lo que estaba haciendo. Por un leve momento Rías casi suda una gota de sudor, los ojos de Issei generalmente eran tranquilos, ella nunca lo había visto con una mirada aguda, por lo que el cambio en el semblante de Issei la mantuvo levemente inquieta. Issei les ofreció asiento a las chicas, quienes se acomodaron en otro de los sillones de la sala. Este les contó cómo había ido al punto de encuentro con el agente de Celestials Emperors para cumplir con su parte y firmar los documentos necesarios luego de ceder los derechos sobre los planos y fórmulas de sus inventos, sobre cómo dieron vueltas por algunas tiendas comprando sus cachivaches antes de reunirse con la empleada que había ido a que firmase lo que necesitaba. Sobre cómo al día siguiente los habían estado siguiendo, y al final, cómo les habían tendido una trampa en la cual, Tsubaki le había pedido que escapase luego de que pareciese que no había oportunidad de ganar. La tensión en cara de las chicas presentes era notable. Tsubaki-chan es tan torpe, ¿cómo se le ocurriría decirme algo como huye por tu cuenta? Es obvio que preferiría cortarme un brazo antes de abandonarla, o a cualquiera de mis amigos en un campo de batalla, le dijo en forma de regaño casual a la pelinegra Tsubaki. Esta agachó la mirada mientras un leve rubor invadía sus mejillas. Por otro lado, Sona y Rías sintieron un leve apuñalamiento en la espalda, más cuando escucharon decir que prefería cortarse un brazo antes de abandonar a un camarada. Por lo visto, viendo cómo regresaron del campo de batalla, obviamente no eran solo palabras. Griselda estaba cruzada de brazos. Asimilaba la información. Ya se habían dado reportes de los integrantes de las 3 facciones. Por lo que no sería para nada difícil darse cuenta de que habían robado las Excaliburs para fortificar a los demonios vagabundos. Parecía que el único atributo que se les había podido otorgar era el atributo sacro en los puños y pies, y eso solo a algunas. Pero aún así, las demonios vagabundas eran demasiado peligrosas. Desde cierto punto era la responsabilidad de la iglesia por dejarse robar las espadas sagradas. El castaño les contó cómo había logrado sobrevivir usando sus inventos basados en humos paralizantes, con efectos lacrimógenos que casi te sacarían el estómago por la boca debido a los estornudos e irritación, y para más, se habían apoyado de venenos superletales. Ahora más que otra cosa que viniese al caso, Yodowisei ahora poseía el fragmento de Excalibur más poderoso de todos. Y esa espada es la que tenía el sacerdote Fred, con la que les habían otorgado los poderes de purificación a las cabras demoníacas. Eso también se les explicó a las chicas, al menos eso fue lo que habían visto y entendido.
¿Y tú puedes sostener como si nada una de esas armas? Le preguntó Sona al castaño, este asintió. La he sostenido con cuidado, ya que si la sostengo con fuerza, la espada comienza a brillar y Tsubaki-chan dice que le da miedo solo ver la espada, le dijo el castaño a la peli negra. Ya te dije que no es miedo, solo es mal presentimiento, le aclaró Tsubaki en un poco de vergüenza. Issei sostuvo la Excalibur Blessing en su mano y esta brilló con fuerza. Por puro instinto, Rias, Akeno, Tsubaki y Sona extendieron sus alas y saltaron detrás de los sillones. El trío de la iglesia abrió sus ojos en sorpresa, el aura sagrada de la espada era evidente, esta no le hacía daño a los demonios en la habitación, solo las había asustado y su instinto las obligó a hacer distancia de la espada. Pero el hecho de la sorpresa era otra. La espada Blessing no había sido sostenida y producido tanta energía sagrada desde su reforjación. Issei soltó la espada y esta de inmediato perdió el brillo. Issei, ¿tú, qué has hecho? Le preguntó con incredulidad Sona. Este sacudió la mano con la que había sostenido a la espada Blessing. Nada, solo la sostuve con fuerza, como si la fuese a usar en un combate, así es como han funcionado las espadas que he sostenido, le explicó Issei. ¿Las espadas? Preguntó Rias. Issei asintió. También he sostenido una espada que daba extrema velocidad, además de esa, también he sostenido una espada que te hacía invisible. Issei se masajeó la barbilla. Si no mal recuerdo sostuve la espada que tiene Shinobi-chan en la espalda, además de la que tiene Irina atada en el brazo, le terminó de decir el castaño. La mente de Sona trabajaba a toda la velocidad que podía. Hasta donde tenía entendido, las espadas sagradas que estaban buscando eran los fragmentos de la espada original Excalibur, fragmentos reforjados en más espadas, cada una que otorgaba habilidades diferentes a aquel que pudiese portarlas. Pero lo más extraño era que alguien capaz de portarlas era tan raro que solo había un puñado de portadores en la historia. Sona ya había tratado de obligarse a dejar de sorprenderse por las acciones de su novio, pero esto no era una sorpresa cualquiera, su novio estaba sosteniendo una jodida espada sagrada. Una espada sagrada que podía matar demonios, la espada más adecuada para matar demonios entre todos los fragmentos. Issei sostuvo la espada del filo, luego ofreció el mango a la rubia Griselda. ¿Han venido por esta espada o no? Le dijo con calma. Griselda negó con la cabeza. No habíamos venido por la espada, habíamos venido para pedirte que te reunieses con nuestros superiores en unos días, le dijo la monja. De inmediato, el cuarteto de demonios se dio cuenta de las intenciones de Griselda. Sona iba a decir algo, el castaño era su novio después de todo, nadie podría llevárselo a otra facción. Ya te dije que no quiero. No me da la gana de conocer a los responsables de echar a Asia-chan de la iglesia. Issei se puso de pie. Toma la espada, a mí no me sirve de nada y lo saben. Les explicó el castaño. Griselda negó con la cabeza. No me han ordenado traer a la espada Blessing conmigo, no ha sido mi misión por ahora. Por lo que puedes quedártela hasta que me pidan recogerla. ¿Y tú crees que me voy a tragar eso? Le preguntó el castaño con calma. ¿Esperas que crea que no vas a recoger una de las reliquias más codiciadas de la iglesia? ¿Es que piensas que no sé qué quieres que yo sea el portador para tener alguna conexión con la iglesia? Griselda mordió uno de sus labios. ¿Es que era tan obvia su intención? Issei soltó la espada Blessing frente a Griselda, si no la tomas, la arrojaré a las vías del tren, le dijo con calma. La espada cayó a las manos de Griselda. Pero inmediatamente después, se elevó en el aire, y se había pasado de la sala y se había movido a la cocina. Había abierto el refrigerador y sacado una jarra con algún tipo de jugo, fue a la alacena para sacar varios vasos de cristal y los puso sobre una bandeja. Serviría un poco de jugo a sus invitadas seguramente. Cuando este se giró para regresar a la sala, pudo ver cómo las chicas lo miraban con incredulidad. ¿El por qué? Fácil, la Excalibur Blessing había flotado y se había mantenido sobre uno de los hombros del castaño. El castaño pareció notar que lo miraban, así que dirigió la mirada a los costados, solo para ver cómo la Excalibur Blessing lo seguía. Las chicas claramente pudieron escuchar un chasquido de lengua en irritación. El castaño sirvió el jugo y dejó la bandeja en la mesa, luego tiró de la Excalibur y la zarandeó. Toma, tenla, no la quiero, le dijo el castaño a la monja exorcista rubia. Griselda, pensando que si no la tomaba el castaño la tiraría a las vías del tren para que fuese destruida, no tuvo más opción. Sacó de su bolsa una caja de madera con decoraciones, de bastante buena apariencia, y de esta sacó un guante blanco. Luego tiró del mango de la espada.
La espada no cedía, parecía como si fuese sostenida por otra persona y le impidiesen ser tirada por Griselda. Poco a poco la espada comenzaba a perder ante el forcejeo de Griselda. Como si un par de imanes fuesen separados, la espada tiraba y aflojaba. Luego de un minuto, la espada se separó del castaño. Issei miró su celular, como si el tema de la espada hubiese sido intrascendente para él. El castaño cambió de tema, ya era un poco tarde. Sona, ¿dónde está Asia? ¿Es que no deberían de haberla venido a dejar hace ya un rato? ¿O se ha quedado con las chicas en el consejo estudiantil? Le preguntó Issei a Sona, dejando magistralmente de lado el tema de la espada. Sona tragó saliva, ella generalmente era fría y calculadora, dar una noticia nunca la hubiese puesto nerviosa. Ría suspiró, ella se levantó del sillón donde se había sentado nuevamente y miró al castaño a los ojos. La verdad es que... Rías comenzó a hablar. Se le explicó a Issei lo que había pasado desde la reunión de las tres facciones, la de los demonios, ángeles y nórdicos. Cómo habían ido en busca del castillo del asesino de la hermana de Sona. Se le había dicho que se había llevado una invasión a mediana escala, que la facción de los ángeles habían tenido sus propias razones para cooperar en la invasión, por lo que habían hecho una tregua de paz para asediar el castillo. Rías relató la batalla, al menos todo de lo que se había visto desde los familiares que transmitían lo que veían. Relato que había sido demasiado para ellos. Había sido demasiado duro, ya que el Sekiryu-tei había tenido un par de vasallos súper fuertes. Relato la paliza que les dieron, como todos fueron apaleados sin tregua. Como los ejércitos habían sido mutilados. Como apenas si sobrevivieron y solo porque los asgardianos habían decidido dar una mano en la batalla, además de que al final casi muere su novio, solo para ser sustituido en su sacrificio por la anciana asgardiana conocida como Gondul. Al final de la pelea se tuvieron que tratar a los heridos, por lo que se le había pedido ayuda a Asia Argento y ésta había accedido a prestar su ayuda. También se le había pedido ayuda a otros demonios sanadores, pero eran pocos en los que se podían confiar para tratar con un asunto tan privado como la trata con el Sekiryu-tei. Al final, habían decidido buscar a la esposa de su hermano, quien había sido arrojada al mar, se habían llevado a Asia Argento para que pudiese tratarla en caso de que su cuñada estuviese demasiado golpeada, eso en caso de que siguiese con vida. Por suerte la encontraron y Asia pudo darle tratamiento. Solo para que tiempo después se descubriese que estaba maldita, y que cuando se estaba tratando con la maldición, la monja fuese transportada con un círculo de magia sacra. Todo se le fue contado, no en detalle, pero sí lo que le concernía respecto a su hermana. Al terminar el relato, el castaño se veía escéptico. Pareciese que se le hubiese contado una mentira. No era difícil darse cuenta que el castaño dudaba de las palabras de la pelirroja. Pero el silencio que daban las chicas acreditaba lo que le habían relatado. Después de todo, en el relato habían salido el trío de exorcistas. Se habían reconocido nada más estar unas frente a las otras, además de que no se atacaban incluso siendo demonios y exorcistas. Las chicas pudieron notar cómo esas cosas eran notadas por el castaño, al menos eso expresaba su semblante y estar mirando entre las exorcistas y demonios. Era una suerte que pudiesen entender el semblante de Issei, podían darse cuenta más o menos de lo que pensaba. El castaño volteó a ver a Sona. Sona-chan, lo que dice Gremory-senpai es verdad. ¿Utilizaron la información que les di para atacar el castillo de un sujeto superpoderoso que no sabían qué tan fuerte era? Le preguntó. Sona asintió a la pregunta. Sí, mi hermana mayor era la mejor amiga del Mahou Lucifer, además de que el Sekiryu-tei era también enemigo de los ángeles, por lo que enfrentarlo en conjunto había sonado como un buen plan. Le dijo al castaño. Así que fueron por el asesino de Serapchan, dijo en voz baja el castaño, su semblante no se podía ver. Sona asintió en desgana, estaba triste de que solo hubiesen podido obtener el brazo huesudo de su hermana mayor. ¿Por qué no me dijiste nada? Le preguntó el castaño en voz baja. Es que nosotros no sabíamos del asedio al castillo hasta que estuvimos en la reunión, le dijo la peli negra. ¿No había ido Tsubaki-chan a ayudarme luego de la reunión? Issei miró a la peli negra Tsubaki. ¿Es por eso que te veías tan preocupada todo el rato? Y yo pensando que era porque pensabas que pasar el rato conmigo era desagradable, le dijo el castaño a Tsubaki. Tsubaki negó con la cabeza. Sona-sama no quería preocuparte, por lo que me pidió que no te contase nada hasta que regresaran victoriosos, le dijo la peli negra. Issei la miró. Es así. Bueno, no puedo quejarme mucho cuando yo mismo me la paso saltándome las clases para irme a cualquier lugar. Les dijo con una voz calmada.
Ajá, calmada la chingada, la voz del castaño sonaba como la calma antes de una explosión, la calma de una voz antes de estallar en cólera. Gremory-senpai, ¿dónde perdieron a mi hermana? ¿Sabes las coordenadas o no? Le pregunto a la pelirroja, evadiendo a su novia. Ría suspiro, ¿qué piensas hacer cuando te las diga? Le pregunto la pelirroja. ¿Eso importa? Le pregunto a la pelirroja. Por supuesto que importa, eres demasiado impredecible, quién sabe qué es lo que harías si te dijese, le dijo la pelirroja. Bien. No me digan, dijo en respuesta el castaño para luego darles la espalda. Este se paró frente al trío de exorcistas. Irina, Zenobia, Griselda. Díganme dónde estaba el castillo del tal Sekiryu-tei, les pidió el castaño. Bueno, si no mal recuerdo estaba en la zona de tal lugar en medio del mar, le dijo Zenobia. Issei sonrió, sí que está lejos. Dijo en voz baja. Issei respiró hondo. Luego se dirigió a la salida más cercana. Pero el paso se le fue bloqueado por Sona. Issei, en estos mismos momentos, los investigadores del Mao Scissors están buscando a Asia, no debes de alterarte, deja que los expertos hagan su trabajo, yo misma te mantendré informado de cualquier avance que se me informe, le dijo la Citri. ¿Los investigadores? ¿Los que intentaron encontrar el castillo del Sekiryu-tei? Le dijo en respuesta el castaño a la peli negra. Sona guardó silencio. Era obvio que los investigadores que buscaban el castillo del Sekiryu-tei gradualmente lo encontrarían, pero seguramente se tardarían mucho más. Aunque probablemente cuando encontrasen dicho castillo probablemente ya no quedase nada de su hermana mayor, o posiblemente el Sekiryu-tei se cansara de esperarlos y se marchase a otro castillo. El ver cómo lo había destruido dejaba en claro que tenía más lugares donde refugiarse, y que ese era solo uno de sus lugares de descanso. Gyodou Issei, mantén la calma, los investigadores son expertos en rastreo de círculos de magia de transportación, será sencillo para ellos encontrar el lugar al que se hayan llevado a Asia, solo debes de dar un poco de tiempo. Issei miró a Rías Gremory, quien había saltado en ayuda a su mejor amiga. ¿Tiene más de un día desde que secuestraron a Asia o no? Dígame Rías-senpai, ¿qué fue lo que pasó la última vez que la secuestraron los ángeles caídos? ¿No se los habían dicho ya? Iban a matarla para quitarle sus poderes mágicos, o sacregar, como sea que se llame, ¿el círculo de magia era sagrado o no? ¿Qué es lo que les impide no hacerle daño a mi hermana para satisfacer sus deseos? El argumento de Issei era sólido. ¿Cómo no se podría preocupar si algo así ya había pasado antes? Era por esa razón que Asia siempre era escoltada por alguien a su casa. ¿Y qué piensas hacer, Issei? Tú no tienes bestias mágicas para ir volando, tampoco te podemos llevar ya que no eres un demonio. Le dijo la Citri. Issei miró a Sona. Voy a mi escondite secreto para sacar mi helicóptero eléctrico o mi yate para navegar hasta el mar abierto y buscar a Asia, le dijo con calma, casi sonaba en sarcasmo. Sona levantó una ceja, trataba de buscar la seriedad de las palabras de Issei o el sarcasmo. Detente ahí, Issei, no puedes hacer nada por tu cuenta, no puedes meterte en problemas. Eres parte del clan Citri, por lo que moverte por tu cuenta no está permitido, le dijo la peli negra, Issei se detuvo en el acto antes de salir. Estás en un error, Sona-chan, yo no soy parte de ningún clan o facción, solo soy Gyodou Issei el humano sin chiste, así como no soy parte de la iglesia, no soy parte de los demonios. Estoy de tu lado, no del lado de los demonios. Pero parece que lo has malinterpretado. Por razones como estas es que no me gustaría reencarnar en un demonio y ser vasallo. Issei miró a Sona, luego miró al resto de las chicas, su cara se volvió tranquila. Ya es algo tarde, pueden pasar la noche en mi casa. Ya saben dónde están las habitaciones de invitados, Sona-chan, puedes dejar que Gremory-senpai se quede también si quiere. Sona estaba enfadada, su novio la estaba haciendo a un lado. Era verdad que no era su vasallo, pero luego de lo que habían hecho hasta el momento, era normal que uno pensara que se reencarnaría en uno de sus vasallos para más tarde que temprano casarse, después de lo que habían hecho ya no había otra forma de seguir en esa relación, pero el que le hubiesen dicho que no se reencarnaría en un demonio de su clan la molestaba levemente. Antes de que terminase de salir, Griselda le lanzó una mirada a Zenobia. Esta asintió y Zenobia corrió detrás del castaño. Yo también voy, le dijo Irina, pero fue detenida por Griselda. Tú eres la más cercana a Issei-kun. Tenemos que hablar un poco con los demonios de aquí, le dijo Griselda a la castaña. Esta infló las mejillas.
Como la más cercana a Issei, Irina era la que podía hablar de Issei con los demonios, se debía de obtener información del castaño, hasta ahora no habían tenido tiempo de hablar sobre este, por lo que debían de saber qué relación tenía con los demonios. Joder, que podía blandir espadas sagradas, por lo que debería de ser miembro importante de la iglesia, como uno de los exorcistas más talentosos. Pero en cambio, estaba del lado de una de las demonios, y si estaba del lado de esa demonio, quien era la heredera de una de las casas nobles del inframundo, pues muy posiblemente más tarde que temprano lo obligarían a ser parte de dicha facción, la de los demonios. Irina sabía eso muy bien, por lo que como la chica que más conocía a Issei, debía de quedarse y manejar la información de este. Sona miró a Tsubaki, pero se detuvo de mandarla detrás de Issei. Tsubaki aún estaba herida, no podría vigilar las acciones de su novio. Rias puso una mano en su hombro. Rias miró a Akeno. Era simple saber sus intenciones, por lo que Akeno salió detrás de la exorcista cabello azulado. ¿Cuáles eran las órdenes? Obvio, seguirlo, vigilarlo para que no le pasara nada malo. Ambas chicas salieron detrás del castaño, quien no salió de su casa, simplemente bajó por las escaleras hasta el garaje. El dúo de chicas al encontrarse en las escaleras no se dijeron nada, eran de facciones diferentes, pero sabían bien que estaban en tregua, además de que ambas habían sido mandadas a vigilar al castaño. Cuando llegaron donde el castaño, pudieron verlo en el garaje, estaba sacando un cilindro con algún líquido verde brilloso del tanque de gasolina de una moto. Luego abrió el cofre de un auto a un lado de la moto. Así que Akeno-san y Zenobia, supongo que Tsubaki está muy lastimada aún, pero bueno, creo que también funcionará. Se dijo en voz baja el castaño. ¿Pero qué hacen aquí, chicas? Les preguntó con sorpresa el castaño. Zenobia dio un paso al frente, y sí, anteriormente me salvaste la vida. Así que te ayudaré en lo que necesites, le dijo Zenobia con decisión y determinación. Ara, Yodou-kun, a mí también me salvaste, por lo que mi maestra me sugirió darte una mano en lo que fueses a hacer, le dijo la Imejima con su típica cara sonriente. Issei levantó una ceja. ¿Pero está realmente bien Imejima-senpai? Puedo entenderlo por parte de Zenobia-san, ella es mi lacaya después de todo. ¿Pero está bien que una chica con novio como Imejima-senpai me acompañe? Le preguntó el castaño. ¿Novio? Preguntó la Imejima. ¿Habrían malinterpretado la relación de compañerismo con Kiba-yuto? Ara, Yodou-kun, yo no tengo novio, ¿qué te hace pensar eso? Le preguntó la Imejima. No es así. Podría jurar que Imejima-senpai a veces pone la cara de una chica enamorada, por lo que creí que tenía novio y que no sería agradable acompañarme, le respondió el castaño. Por la mente de Akeno pasó la cara de Katsumi. Luego se ruborizó un poco. Akeno llevó una mano a su mejilla. ¿Pero qué dices, Yodou-kun? Yo aún no tengo algo como un novio, le dijo tratando de quitarse el leve rubor que invadió sus mejillas inadvertidamente. Ya veo, si es así, supongo que puede acompañarme también, aunque siento que me están vigilando o algo así, les dijo el castaño. Issei no hizo nada más para negar la ayuda del dúo de chicas, lo que podría parecer extraño, ya que hasta hacia un momento se había negado a ser parte de alguna de las facciones, pero era raro no negar la ayuda de dos miembros de facciones diferentes. Issei dio algunos ajustes al motor del auto y cerró el cofre. El auto era algún auto de esos que se veían solo en mansiones de gente derrochadora de dinero. Zenobia no pudo evitar preguntar por el auto. Este auto ya estaba cuando me regalaron la casa, lo usaba Tou-san felizmente, pero ya que se ha ido a trabajar en el extranjero puedo usarlo yo, dijo el castaño, levantando la puerta del auto de abajo hacia arriba. El par de chicas no sabían siquiera qué es lo que iba a hacer el castaño, pero ya que él se había subido al auto, creyeron oportuno seguirlo, por lo que Akeno se sentó en uno de los asientos traseros y Zenobia al frente. La cortina del garaje se abrió y el auto salió de inmediato. En la sala, las chicas se habían quedado en silencio. Así que, ¿son conocidos de Issei? Les preguntó Sona. Irina asintió. Una larga e incómoda charla de chicas comenzó. Sobre cómo Issei había conocido a Sona, sacando el tema del matrimonio claro, esos eran asuntos personales de Sona, y por el lado de Irina, excluía el asunto de su promesa en la infancia, esos eran sus asuntos privados. El auto se detuvo por un momento no muchas calles adelante. El castaño apagó el motor y sacó su celular para revisarlo por momentos. Tal acto pareció extrañarles a las chicas, pero el castaño les dijo que necesitaba trazar una ruta o algo parecido. Aunque las chicas no supiesen a dónde iba el castaño.
Tenían órdenes de vigilarlo, órdenes que no habían sido dichas, pero no eran difíciles de haber sido interpretadas. Después de todo, por un lado, Issei era el prometido de Sona, un humano irregular que había ayudado a encontrar el castillo del asesino de la Mahou Leviatán, y por otro, era un portador nato de las espadas sagradas, un chico que no podía ser pasado por alto por la iglesia, además de que éste podía hacer aparecer un halo dorado, cosa que aún no era informada a la facción de los ángeles. El castaño sonrió luego de un momento, bajo del auto. Regreso en un momento, como el viaje será largo, debo de conseguir algunos bocadillos, le expresó el castaño al dúo de chicas. Este camino a la tienda de conveniencia más cercana, compro bastantes bocadillos y otros artículos y luego regreso tranquilamente en dirección al auto. Justo cuando daba la vuelta, una rubia Agareas venía caminando, traía algunas revistas de mangas, sobre Gundams y una que otra sobre temas románticos, además de algunos bocadillos que probablemente serían para acompañar la lectura. El dúo casi choca al encontrarse en la intersección de calles. Afueras de Reino Unido. Cierto castaño estaba parado frente a un contenedor de cristal con forma cilíndrica. Dentro del cristal, había lo que parecía ser una armadura roja. Con gemas color esmeralda incrustadas en brazos y sobre las muñecas, además de tenerlas también en las rodilleras y una de tamaño más grande en el pecho. El castaño sostenía lo que parecía un control remoto, y luego de oprimir algunos botones, el líquido verduzco del cilindro comenzó a drenarse. El cristal cilíndrico del contenedor bajo, descendió hundiéndose dentro de la máquina sobre la que estaba. Luego de unos momentos, la armadura brilló en luz roja, luego se fisuró y se resquebrajó en partículas de luz, para romperse en infinitos brillos de luces carmesís y verdes esmeraldas antes de desaparecer. Cuando la armadura desapareció por completo, un chico castaño, de unos 17 años quedó a la vista. El chico cayó del lugar y fue atrapado por el otro castaño que lo había liberado. Castillo de la facción de Youkais de Kioto. Un castaño entró por la puerta principal del castillo, este se veía cansado. El castillo tenía poderosas barreras para evitar que los extraños se acercasen, por lo que solo había habido un par de guardias en la puerta, guardias que bajaron la cabeza y abrieron las puertas para el castaño al verlo pasar por las barreras. Bienvenido, joven amo, fue lo que le dijeron al recibirlo. El castaño de lentes les sonrió cansadamente. No me digan joven amo, porque todos me dicen joven amo. Preguntó en cansancio. Los guardias sonrieron divertidamente. La mayoría de personas del castillo, eran Tengus o Kitsunes. Eso es porque Yasaka-sama nos pidió que lo llamásemos así, respondieron los guardias felizmente al notar la incomodidad del castaño de lentes, este suspiró luego de pasar por las entradas del castillo. Oh, pero qué agradable visita, bienvenido joven amo. Vaya, pero qué agradable es verlo de nuevo joven amo. Bienvenido de nuevo joven amo. Así es como recibían al castaño cuando lo miraban pasar. El castaño tocó la puerta del recibidor de la princesa Youkai del castillo y luego de obtener la aprobación, este entró. En la habitación había un par de linduras, una MILF definitiva y una niña del mismo aire noble. La princesa Yasaka y la princesa Kunou. Ambas vistiendo trajes tradicionales de sacerdotisas Miko. Ropas que se usaban normalmente en el castillo. La niña estudiaba tranquilamente en un rincón del recibidor de su madre, mientras ésta peleaba contra el papeleo. Cuando la chiquilla miró al castaño, sus ojos se llenaron de alegría y saltó de su asiento para recibirlo. Vaya, vaya, pero qué agradable visita, el novio de Kunou ha venido de visita, le dijo con alegría y leve risa Yasaka al castaño. Al escuchar tales palabras la pequeña rubia Kunou se sonrojó. Mou Jajaue, pero qué cosas dices, fue lo único que dijo la pequeña antes de jugar con sus dedos índices mientras hacía un leve puchero en vergüenza. Vamos Yasaka-san, por sus juegos ahora todos en el castillo se burlan de mí, le dijo el castaño con leve vergüenza que se podía ver claramente en su cara. Yasaka sonrió, a ella le gustaba jugarle algunas bromas a su hija y a Tatsumi. Tatsumi sacó algunas cajas de regalos, eran bocadillos de buen gusto. Los puso sobre la mesa. Yasaka había hecho espacio de su papeleo, ya que siempre que Tatsumi llegaba por su cuenta, era que probablemente traía noticias. Por lo que era de lo más prudente escuchar lo que debiese de decir. Yasaka mandó a traer un poco de té con algunas de sus micos. Tatsumi relató la reunión de las tres facciones que pelearon contra el Sekiryutei, la búsqueda y asedio que se hizo, y por supuesto, la paliza que les puso.
Yasaka ni siquiera había tocado su té cuando Tatsumi había comenzado a relatar el combate, había sido muy detallado y por las vendas que traía Tatsumi, seguramente había sido mucho peor de lo que se contaba. Kunou miraba las vendas en las diferentes partes del cuerpo de Tatsumi, traía muchas por todos lados, obviamente porque había sido tratado después del combate. Tatsumi sacó la Yumewatari de un círculo de magia. Yasaka-san, he usado la copia de la Yumewatari, pero con todo y el filo perfecto, no fui capaz de derrotar al Sekiryutei. Y ya que es una reliquia de los Youkai, he venido a regresarla. Tatsumi ofreció la empuñadura de la espada y esta fue tomada por Yasaka. Yasaka suspiró levemente, parecía tener complicaciones en sus pensamientos. Ya veo, así que con una simple copia de la Yumewatari no fue suficiente para plantarle cara al Sekiryutei, le dijo con calma. Tatsumi negó con la cabeza. No es por la espada, es por mi falta de habilidad. Y justo ahora no podré usarla, por lo que vengo a devolverla. La verdadera Yumewatari era una espada con un filo brillante, se decía que podía cortar lo que fuese con el filo de la espada, pero que era demasiado para cualquiera que no fuese parte de la realeza Youkai. Por lo que a Tatsumi se le había prestado solo una copia. La cual no era débil, pero no podía compararse con la original. Hey, Tatsumi, ¿vas a quedarte hoy? Le preguntó la joven Kunou, esta tenía preocupación en su cara, podía ver lo maltrecho que estaba Tatsumi. No creo Kunou, la verdad es que incluso en el estado en el que estoy, debo de seguir mi camino, tengo que buscar algún curandero que pueda tratar con mi aflicción. Kunou levantó una ceja. ¿Aún te duele el cuerpo? ¿Es que los sanadores que trataron tus heridas no fueron lo suficientemente buenos? ¿Debería de llamar a los sanadores de Jajaue? Le preguntó la pequeña Kyumi. Tatsumi negó con la cabeza. No te preocupes, no es la gran cosa, además de que probablemente sea necesario que un experto trate con mis problemas. Quizá y el viejo Suan Wokun tenga a alguien que pueda ayudarme. ¿Que no era gran cosa? Yasaka, a diferencia de Kunou, podía entender qué es lo que le había pasado a Tatsumi por el relato contado. Tatsumi había muy seguramente usado la habilidad de los dragones rojos. El cambio de poder por vida. Al haber recibido la Yumewatari, espada que le había prestado indefinidamente a Tatsumi, Yasaka pudo estar lo suficientemente cerca del castaño para usar sus propias habilidades y sentir las energías de Tatsumi. Las podía notar incluso con los talismanes y sellos, ya que Yasaka era una maestra en el manejo de Senjutsu y Youjutsu y estos eran diferentes tipos de energía y se trataban de formas diferentes. Yasaka podía ver el desastre que eran las energías de Tatsumi dentro suyo. Muy probablemente había renunciado a una increíble cantidad de tiempo de vida por haber obtenido una oportunidad de victoria al cambiar su vida por poder. Lo que había hecho Tatsumi era algo realmente peligroso. Si hubiese usado más su vida, no le hubiese quedado nada. Por lo que estabilizar sus energías internas era algo que debía de hacerse de inmediato. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche, Tatsumi? Siempre estás dándonos información de lo que ocurre en el mundo, información que no podría ser dada a mí ni por mis informantes. Además de que nos adviertes de las cosas que podrían tomarnos con la guardia baja. Por lo que creo que no sería malo darte una mano con tu problema, le dijo la princesa al dragón vagabundo. Lo que decía Yasaka era cierto, Tatsumi le pasaba información siempre que lo creía necesario, así como lo había hecho con el tema de la seguridad de su facción. Le había dicho cómo mejorar la seguridad para que hombres con las serpientes de Opis no pudiesen volver a infiltrarse. El por qué lo sabía, era porque él también era un dragón, además de que había recordado cómo era la esencia de la marca del infinito en la mano del líder de los secuestradores de Kunou. También había mencionado sobre las espadas sagradas robadas por la iglesia, además de que les había dicho sobre las cabras demoníacas. Demonios que habían sido usadas como diezmadores de demonios en el inframundo, eran realmente peligrosas, pero gracias a la información dada por Tatsumi, las bajas en la facción de Kioto se habían podido evitar. Ya se habían cazado una docena de dichas cabras en el territorio de Kioto. Y lo más reciente. Tatsumi les había contado cómo les había ido con el Sekiryutei. Le había contado cosas sobre una reunión de otras facciones. Lo había hecho sin pensárselo dos veces, solo porque parecía que era importante para él tenerlas informadas y al tanto de lo que ocurría. Yasaka sabía que lo que hacía Tatsumi podría considerarse espionaje, o quizá ya se lo habría informado a los demonios de Kou. Pero fuese la que fuese la razón, las mantenía informadas.
Tatsumi era agradable y de confianza, el tipo de hombre que saltaría a la ayuda si ella o su hija la necesitasen, el tipo de hombre que las defendería o arriesgaría la vida por ellas sin pensárselo dos veces. Por lo que se le debía de cuidar, no importando tanto que fuese tan poderoso en combate, eso era un plus que sí se tomaba en cuenta, pero solo como eso, como el extra en Tatsumi. ¿Está segura Yasaka-san? Mi problema no es algo que podría arreglarse así como así, necesito de la ayuda de un experto. Yasaka le dedicó una sonrisa pícara. Oh querido, ¿con quién crees tú que estás hablando? No es por presumir, pero soy la Youkai más capacitada en el manejo de las energías. Aunque no soy tan bueno en el ki como el viejo Suan Wokung, yo puedo apañármelas mejor que él en el Senjutsu Youjutsu y el Chi. Le dijo la princesa Youkai al castaño. Este sonrió entre dientes sin hacer notar su sonrisa. En la casa de Issei, el trío de demonios, Sona, Rias y Tsubaki se habían puesto al día con los eventos del castaño con las exorcistas de la iglesia, al menos los asuntos que les hubiesen querido contar. Resultaba que Issei era el amigo de la infancia de una de las exorcistas más prometedoras de la iglesia, una joven talentosa que podía esgrimir a la espada Excalibur Mimic. Ella había venido a Kou buscando algunos fragmentos robados de la iglesia. Dichos fragmentos habían caído en las manos del sacerdote rebel Fred Selsen, que había sido parte del ejército de la Ángel Caída Reinaré, y había regresado a acabar con Issei y probablemente con Asia. Ya que habían escapado con éxito del último encuentro que habían tenido. Y fuera de las expectativas de todos, Issei lo había derrotado y se había hecho con el par de espadas conocidas como Excalibur Rapid y Invisibility. Luego de eso, recibió a su amiga de la infancia y a su compañera de peregrinaje por una noche. Despidiéndose de ellas al día siguiente, ya que tenían que seguir con su búsqueda. Y no había sido hasta días después que ellas habían sido encontradas por cabras demoníacas, quienes sintieron el poder sacro de las espadas sagradas y las usuarias y decidieron atacarlas mientras estaban en las afueras del territorio de Kou. De hecho las habían derrotado, y si no fuese por Issei, quien pasaba por ahí, las hubiesen secuestrado y les hubiesen arrebatado sus espadas. Issei las había rescatado y llevado a su casa, donde con ayuda de Asia trató sus heridas. Ellas descubrieron que Issei era un portador nato y mandaron el reporte a la sede luego de que sus espadas ya no las reconocieran como sus dueñas. A la semana había llegado la hermana Griselda buscando al portador y habían terminado en pelea, la cual había ganado Issei al tomar a Griselda con la guardia baja. Para días después despedirse del trío de exorcistas, ya que tenían asuntos con ángeles de la iglesia y posteriormente con la reunión de las facciones nórdica, facción de los ángeles, y facción de los demonios. Eso se les contó a las demonios, quienes parecían tener contacto con Issei. Por parte de los demonios, se les contó que Issei había ganado un juego de ajedrez contra Sona City, por lo que se le había tomado un poco de interés y este sería un futuro vasallo de Sona, o al menos eso se les contó. Se les dijo que ya habían enfrentado a una cabra demoníaca y que Issei la había derrotado con sus inventos. También se les dijo que ya había ido al inframundo con el clan de Sona, además de que había ayudado a deshacerse de otras cabras demoníacas en la fiesta de un noble del mundo demoníaco, por lo que se le tenía en buena vista. Las chicas hicieron silencio luego de haber revelado información de Yolou Issei. El por qué no había dicho nada a ninguna de las facciones quizá era porque sabía que estaban en conflictos, y la amiga de la infancia de Issei era una exorcista, y los conocidos de Issei eran demonios. Esa debía de ser la razón de por qué no les había mencionado nada de las espadas sagradas o los demonios que conocía. Las chicas suspiraron, todas lo hicieron. Issei era demasiado reservado con sus propios asuntos, pero él siempre daba una mano cuando se le necesitaba. Ejemplo más obvio era el haber ayudado a encontrar el castillo del Sekiryutei. Él incluso no pidió nada a cambio. Aunque claro, ya se le había elevado la estima en el clan Citri. Y por parte de los Gremori también, al menos como un futuro demonio prometedor. Y pensar que Seguaira-san se encontraría por casualidad con Yodou-kun, hablaba a Keno y Mejima dentro del auto de lujo en el que iba. A un lado de ella, ahora iba sentada la rubia Agarias. Esta, al enterarse de que Asia había sido secuestrada, pidió algunos detalles de lo que Issei haría. Ella tenía algunas complicaciones desde lo que había hablado con su madre. Complicaciones que fueron notadas por el castaño, este le dijo que no se preocupase, que ya tenía un par de manos extras que lo ayudarían, señalando el auto y dentro de este al par de chicas. Razón suficiente para Seguaira para unirse al grupo. ¿Cómo carajos lo iba a dejar con un par de chicas tan bonitas? Akeno ya sabía que le gustaba, pero ¿de dónde había salido esa exorcista?
Eran pensamientos en la cabeza de la rubia. Es solo una coincidencia y Mejima-senpai, ¿cómo podría ser otra cosa? Le dijo el castaño. Era claro que era una coincidencia, después de todo, ¿cómo es que se iría a encontrar con Seikbaira Agareas en una noche por la calle? Justo donde iba a comprar bocadillos para hacer más ameno el viaje, a donde fuese que duesen a ir. Seikbaira tenía un semblante levemente molesto, ¿la razón? Obvio, ella debía de ir en el asiento del copiloto, no en el asiento del pasajero, o al menos eso podía leer Akeno del semblante de Seikbaira. Durante el viaje que estaban haciendo, Seikbaira pidió que se le pusiera al tanto de lo que había ocurrido. Ya que ella, a pesar de haber ayudado a encontrar el castillo del Sekiryutei, no había sido informada de lo ocurrido después de la batalla. Issei pidió de favor al dúo de chicas que sabían mejor la historia que la contasen una vez más. Ellas lo contaron, hasta donde raptaron a Asia, ellas no estuvieron, pero sabían lo suficiente por la plática de unas horas atrás. Luego de conducir por un par de horas, el castaño llegó a una costa. El mar se podía ver a lo lejos, por lo que estaban en una costa a mar abierto. En la costa había algunos hangares donde posiblemente se guardaban los botes privados de algunas personas, o botes que se usaban para salir a pescar y no querían que fuesen llevados a mar abierto por los usuales tifones que azotaban las costas de Japón. El castaño condujo por la costa, sobre un pequeño camino que sobresalía por todo lo demás. Era un camino que solo daba espacio para una sola ruta automovilística, no había dónde dar vuelta en U, por lo que sería posiblemente difícil regresar. El auto se detuvo frente a un hangar que tenía un par de guías metálicas, parecían líneas de tren, estas seguían hasta introducirse en el mar, el hangar ya estaba al borde del mar, por lo que las guías solo tenían unos 10 metros de distancia desde el hangar hasta el mar. ¿Dónde estamos? Preguntó Zenobia. Este es un hangar que da al mar, tiene un mal clima, por lo que generalmente no es usado por los pescadores. Es perfecto para que puedas guardar tus cosas y no se acerquen marineros curiosos. Issei se acercó al hangar, justo al lado de la puerta. Las chicas lo siguieron curiosas. ¿Sería verdad que tenía un escondite secreto? Si eso era así, ¿de verdad tenía un yate privado y un helicóptero? El castaño se acercó hasta lo que parecía una calculadora pegada a la pared con un poco de cinta y unos tornillos. Al verlo, parecía como el sistema de seguridad de un niño jugando a la base secreta, casi dio un poco de risa a las chicas. El castaño levantó la tapa de la calculadora empolvada, dejando a la vista un escáner de retina, uno de huella digital y un reconocedor de voz. La risa obviamente no salió del trío de chicas que acompañaba al castaño, el solo ver el diminuto tablero digital para introducir varios códigos de acceso y usar el iris, la huella digital y la voz para accesar eran cosas que no podían relacionarse con un chiste. El castaño usó su huella y su iris ocular para que 2 de los 3 candados de seguridad se abriesen. Luego se aclaró la voz y se acercó al detector de voz. Ajem, ejem. Se aclaró la voz el castaño. Hoy Seek-chan está usando una tanga de perlas negra. Slap, se escuchó una cachetada en una mejilla. Cachetada sin mucha fuerza. Y tatata, se quejó el castaño mientras se sujetaba la mejilla. Como sería obvio, el tratar con el tema de la ropa interior de una señorita burlonamente y en público le traería tal tipo de reacción. Yo no traigo ese tipo de ropa desvergonzada, yo traigo una elegante ropa interior rosa. Le gritó la rubia con una cara enrojecida por la vergüenza y el enfado. Zenobia, que no esperaba tal acción de una de las demonios acompañantes, se sorprendió y casi saca su espada para defender al castaño. Ara, Seikbaira-san y Ryodou-kun se llevan realmente bien, les dijo la peli negra del grupo mientras sonreía con un tipo de diversión a Seikbaira. Cuando ésta vio la mirada de Akeno, su cara dejó de tener el rojo de ira y solo quedaba el rojo de vergüenza. Antes de que cualquiera se quejase, las puertas dobles del hangar se abrieron. El hangar era de 10 metros de ancho, por 20 de alto y 20 de largo. Jeje, Seek-chan, no te enfades, es solo que te veías tan seria y enfadada porque no te hubiesen contado lo que pasó con los resultados de nuestra investigación, pero no se puede hacer nada, a mí tampoco me dijeron nada. La rubia alejó la mirada con un thump. Desde detrás Akeno le habló a la oreja, Ara, Seikbaira-san ya es tan cercana a Issei-kun como para tener ese tipo de confianzas. ¿Desde cuándo avanzaron tanto? Le dijo bromeando la peli negra a la rubia. Seikbaira se tensó por un momento, a su mente llegó la noche en que había encontrado a Issei en la bañera de su casa, recordó cómo la ayudó a quitarse todo el calor que tenía en su pecho, también cómo le ayudó a quitarse todas esas ganas de hacer cosas ecchi con sus dedos.
Akeno por su parte, solo quería jugarle una broma a la rígida y seria Sekbaira. Pero el ver cómo se enderezaba y su cara se ponía más roja que la luz de un semáforo en alto la hizo darse cuenta de que había algo que había pasado entre el castaño y la rubia. Antes de que Akeno fuese a preguntarle algo, la voz de la exorcista en sorpresa la regresó fuera de sus pensamientos. Guau, ¿es un barco? ¿Tienes un barco escondido aquí dentro? Fue la expresión de sorpresa de Zenobia, su voz no fue alta, fue de mera sorpresa solamente. El dúo de demonios miraron dentro del hangar. Sobre una base que estaba sobre las guías metálicas que daban al mar, había un yate de apariencia rústica. De casi 8 metros de largo, con un casco que parecía estar soldado de láminas. Una cabina de conducción y un cuarto para resguardarse de la lluvia. Algo así como una estructura de dudosa usabilidad. No es un barco Zenobia. Es un yate, al menos eso debería de ser. Le explico a la peli azul. Dentro de la estructura, había escaleras a un segundo piso. Había una enorme computadora a un lado de la pared. Algunos estantes con puertas corredizas de cristal con algunos frascos dentro. Había también lo que parecía un almacén al final del hangar, por todos lados de las paredes se podían ver pizarrones con fórmulas matemáticas. Algunas hojas con planos colgando de pizarrones de corcho. Desde fuera el hangar se podría ver desgastado y viejo, pero por dentro estaba limpio y su estructura se veía súper reforzada, todo lleno de vigas y concreto muy firme. ¿Este es tu escondite, Ryodou-kun? ¿No estabas bromeando cuando dijiste que irías por tu yate a tu escondite? Le preguntó Akeno al castaño. Este negó con la cabeza. Es un lugar que compré con bastante de mis ahorros hace 2 años. Estaba completamente vacío por lo que lo fui llenando, no está en algún lugar subterráneo por lo que no puede ser considerado un escondite. Luego de meter el auto último modelo y dejarlo donde no estorbase, el castaño cerró las puertas del hangar. Sekbaira miraba a todos lados, trataba de comprender las fórmulas en los pizarrones o las notas. Pero parecían cosas que estarían en un laboratorio de física del más alto grado. Luego de un poco de seguir. Sekbaira miró ciertos planos en hojas pegados en uno de los pizarrones de corcho. Los planos que tenía eran planos que incluso ella podría darse cuenta de que eran. Además de que las hojas tenían un título para distinguirlas de muchas más hojas. Traje de poder Yodou, 3.0. Sekbaira abrió grandes sus ojos. Si el traje de poder que ella tenía era un traje de poder ya mejorado en gran medida por la empresa de Emperors Celestial, y el que había visto en los planos que Issei había usado como moneda de cambio ya había estado reestructurado y mejorado. ¿Qué era ese traje de poder? Se veía más chico todavía, pero los diseños tenían detalles por todos lados, como si su diseño estuviese detallado centímetro a centímetro tomando en cuenta todo el traje de poder desde cualquier ángulo de su ensamblamiento. Akeno, que por mucho que tratase de entender de qué se trataban las fórmulas no entendía, decidió preguntar. Dime, Ryodou-kun, ¿con qué razón hemos venido? ¿Piensas salir al mar a buscar a Asia-chan? Este asintió. Es más que obvio que sí, no puedo confiar en personas que no conozco, aunque son Achan de fe de su capacidad. Issei subió al segundo piso por las escaleras. El trío de chicas lo siguieron. Se sentían incómodas de estar en un lugar que tenía tantos planos incomprensibles. Cuando subieron, pudieron notar estantes llenos de aparatos en la mitad del segundo piso. Varios artilugios que no podían saber para qué servían, pero bien se veían que habían sido diseñados y ensamblados por Issei, ya que daban el mismo aire de ensamblado rústico que los guantes que Issei usualmente usaba para pelear contra las cabras demonio. Zenobia fue la siguiente en preguntar. ¿Y? ¿Cómo vas a encontrar a Asia cuando las facciones no pueden hacerlo? ¿Vas a rastrear su celular como nos contaste que lo hicieron con el de la Mao Leviatán? El castaño negó con la cabeza. Asia ya había sido secuestrada, por lo que creí que algo así podría pasar nuevamente. El castaño pasó entre los estantes hasta llegar a unas escaleras que daban a una plataforma en miniatura. En dicha plataforma había lo que parecía un pequeño helicóptero. Parecía porque se veía claramente que era un modelo que no coincidía con la apariencia usual de algún helicóptero. También se veía como si fuese hecho de láminas y su estructura se veía de dudosa durabilidad. Yo le di una de estas a Asia, el castaño sacó de su billetera lo que parecía una tarjeta plástica para usar en el tren. Solo que la tarjeta era de color verde y tenía líneas doradas, como si fuese una placa de computadora. Tan delgada y sencilla que podría ser transportada en una billetera.
Esto es una tarjeta de localización, es algo que funciona tan solo una semana antes de tener que recargarla, pero su ubicación es muy precisa. Lo único malo, es que se necesita de una red de búsqueda, la cual en una ciudad podría ser usada sin problemas, debido a tener el internet y las redes de celular. El problema sería buscarla en mar abierto, si es que se la llevaron a algún lugar de mar abierto. Para ayudarnos a encontrarla, usaremos un par de estos, dijo el castaño, sacando del helicóptero en la plataforma un par de cajas de 1 metro de grosor. Aquí dentro hay globos aerostáticos en miniatura, con un dispositivo que repetirá una señal parecida a la de un sonar en un radio de 1 kilómetro en ciudad, 10 kilómetros en montañas, y 100 kilómetros en mar abierto o algún desierto, todo depende de la obstrucción que tenga el sonar, la señal será lanzada desde el yate. Así buscaremos y encontraremos a Asia. Como era de esperar, las chicas abrieron sus ojos de sorpresa, el castaño no les había mencionado que le hubiese dado a Asia un dispositivo de búsqueda. ¿Y tú crees que ella lo traiga cargando? ¿Que lo lleve con ella? Preguntó Zenobia, el castaño le asintió. Antes de salir de Kou revisé con mi celular la ubicación del dispositivo de búsqueda, pero no estaba en Kou, por lo que seguramente Asia lo esté llevando con ella. Castillo Dragonil. En el castillo de la pareja asgardiana, los padres de Roswell estaban preparándose para marcharse. Habían llegado por su hija. Tenían que hacer los honores merecidos a la matriarca de la casa, por lo que se transportarían a Asgard. Roswell había llorado toda la noche cuando su abuela murió. La idea de ir a ayudar a la batalla la había dado la anciana Gondul, y nadie se había negado. Por lo que sabían que su muerte había sido provocada por ella misma. Según su esposo Draco, la anciana peleó por el futuro de la paz entre facciones, por lo que debía de estar orgullosa por la decisión tomada por su abuela y no enojarse con los demonios o ángeles. Ellos no tenían la culpa después de todo, en ningún momento le habían pedido ayuda a la anciana Gondul, aunque sí agradecieron que los fuesen a ayudar. Por dicha razón habían decidido hacer otra reunión para firmar tratados de paz entre Asgard, en inframundo y el cielo. La reunión sería en un par de días, pero antes de eso, se debían de hacer preparativos en Asgard, tenían que darse los honores a la anciana Gondul. Razón por la cual, los padres de Roswell habían venido a acompañarla en su dolor y a llevársela algunos días a Asgard. Draco les dijo que se quedaría en Irlanda para ser quien tuviese conexiones con los demonios, ya que alguien debía de quedarse. Ya podría más tarde ir a visitar la tumba que le hiciesen a la anciana. Los padres de Roswell y esta asintieron, se sentían mal por dejarlo con el trabajo, pero había más cosas para hacer en Asgard. Roswell se reuniría con el viejo Odín para discutir con él el encuentro que se llevarían con las facciones en unos días. Y aprovechando el estar en Asgard, rendirían tributos a su abuela. Despidiéndose con un beso, la pareja se separó, estaban en el patio del castillo cuando se despidieron. Sin hacer esperar mucho al trío asgardiano, la luz del Bifrost los envolvió y fueron tragados por este. El pelinegro dio un suspiro cansado. En su oreja apareció un círculo de magia color verde esmeralda. ¿Sí? Oh, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que ya la están buscando? ¿Que ya lo has despertado? Han avanzado en el plan apresuradamente, pero ¿en qué están pensando? ¿Por qué la secuestraron tan pronto? ¿Por qué lo han despertado justo ahora? ¿No sería extraño? Sí, les daré una mano, justo ahora acabo de despedirme de mi esposa. El pelinegro suspiró nuevamente. Se había comunicado con alguien que le pedía acelerar algún plan, y eso claramente lo desanimaba. Parecía como si fuese una patada en el culo tener que trabajar cuando ella había conseguido hacer una parte de algún trabajo que a él mismo le hubiese tocado. El pelinegro abrió un círculo dragónico color verde esmeralda bajo sus pies y se hundió en él. Del otro lado del círculo mágico, Draco llegó a lo que parecía un marco de piedras alineadas, todas piedras desgastadas por el viento y el agua del mar. Estaban en tal posición que podrían considerarse una pequeña entrada de una cueva. Dicha cueva estaba sobre un asentamiento de tierra en medio del mar y la nada. El pelinegro suspiró. Hay varias cosas que hacer. Avanzo por la entrada. Destruiré y reconstruiré la entrada. El pelinegro atravesó el marco de piedra. Había llegado a un lugar totalmente oscuro, parecía que estaba descendiendo. Por aquí pondré un poco de magia de luz. Por acá pondré algunos grabados. Por aquí algunas representaciones estarán bien. Aquí irán estatuas. El pelinegro siguió por un tiempo caminando y pensando qué es lo que iba a hacer con el estado del interior de la cueva. Luego de un rato, llegó a lo más profundo de la cueva.
Una luz verdosa iluminaba un espacio enorme. Al centro del espacio, que era el centro del fondo de la cueva, había un pilar de algún tipo de cristal verdoso y transparente. Dentro del pilar de cristal, una hermosa chica rubia descansaba en posición fetal. Draco suspiró en resignación. Esto será lo más difícil de todo, dijo en voz baja. En el castillo Youkai de Kioto, la MILF definitiva de la facción de los Youkai, se preparaba para realizar un poco de sanación. Esta vestía una bata semitransparente, al igual que Tatsumi, quien desviaba la mirada con bastante vergüenza. Ya le dije que esto no es necesario, Yasaka-san, decía el castaño oscuro mientras encorvaba la entrepierna y con sus manos evitaba que su masculinidad se viese levantando la tela de su bata. La Kyuubi sonrió juguetonamente. Dentro de ella, tenía algún sentimiento de relajación. Luego de aquel sueño extraño que había tenido, pensaba que Tatsumi escondía algún secreto. Después de todo, a ella solo le gustaba jugarle bromas picadas al castaño oscuro. Pero haber soñado un ataque nocturno por parte de Tatsumi, y haber soñado que lo disfrutaba tanto la había perturbado. Cosa que la había mantenido pensativa en algunas ocasiones. Pensar y pensar las cosas, tratar de averiguar el porqué de un sueño tan desvergonzado por su parte, había provocado que pensase en tratar de provocar a Tatsumi para ver sus verdaderas intenciones fuese una opción de obtener más información. Pero el ver su actitud tímida y temerosa ante su despampanante cuerpo la hacía tener ganas de molestarlo aún más. Tatsumi siempre se veía tan calmado y parecería que cargase con algún tipo de tranquilidad nata. Pero verlo en tal momento tratando de esconder su masculinidad al momento de tener que practicar sanación, hacían a Yasaka querer molestarlo aún más, casi olvidando que quería saber si Tatsumi podría tener el tipo de pensamientos perversos como para atacarla dentro de él. Yasaka sonrió pícaramente, tenía ganas de jugarle una que otra broma a Tatsumi. Tatsumi, mientras le daba la espalda, sonrió furtivamente. Deténgase Yasaka-san, debe de haber otra forma de curar mi pérdida de vitalidad y longevidad, le dijo con vergüenza el castaño oscuro Tatsumi a la rubia Kyuubi Yasaka.